La reducción del límite del cupo de compras de $300 a solo 150 que había establecido el Ministerio de Hacienda brasileño a los ciudadanos que realizan compras en el exterior finalmente fue suspendido por el vecino país. El esperado anuncio lo dio la senadora brasileña Gleisi Helena Hoffmann tras reunirse hoy con el presidente Horacio Cartes. Los descendientes del mariscal Francisco Solano López reclaman ser declarados herederos del mismo e incluso solicitaron la apertura de un proceso de sucesión. Las gestiones del gobierno para declarar el Palacio de López como patrimonio del Estado abrieron la puerta para que los descendientes de López iniciaran las gestiones. La Cámara Paraguaya de Gas anunció que este martes se están cargando unas 600 toneladas de gas en Argentina que podrían venir a paliar la escasez existente desde hace ya varios meses. Los camiones estarían llegando este miércoles junto con otra carga similar desde Bolivia. No obstante, esto no solucionará del todo el problema de este combustible, ya que el mercado paraguayo precisa de unos 8 millones de kilos. Varias compañías aéreas suspenden desde hoy sus vuelos a Tel Aviv, capital de Israel, por motivos de seguridad. KLM, Air France y Lufthansa han sido algunas de las compañías europeas que han anunciado esta medida, después de que la agencia federal estadounidense ordenara también la suspensión de todos sus vuelos a Tel Aviv. Esta medida se produce tras la caída de un misil cerca del aeropuerto de Ben Gurion. Esta medida, sumada a la guerra entre Israel y Hamás, provocará un sinfín de problemas a la comunicación con el resto del mundo.